Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos ya preparados para desgranarles elementos de la actualidad del día de hoy, tanto nacional como internacional, con valentía, con rigor y desde luego en un ambiente general en el que tienen que mandar el concepto de la libertad que impere entre los que vienen aquí a opinar para ustedes. Otra cosa sería hacer telepedros, y de telepedros ya está el mercado lleno. Así es que nosotros vamos a intentar hacer otra cosa, medio de comunicación social, abierto y en libertad. Ese es el compromiso que tenemos con ustedes. Empezamos con nuestro recorrido a nivel internacional, en el vecino país Francia. A veces parece muy lejano, ¿verdad? A veces no tanto. El bombazo, como dice ella, la bomba nuclear, es la inhabilitación de Marine Le Pen, la aspirante a presidenta de la República, con su partido Rassemblement National, y bueno, ahí hay que contar dos cosas fundamentalmente. La Corte de Apelación de Francia, la Corte de Apelación de París, mejor dicho, ha anunciado o le ha comunicado a las partes que va a resolver el recurso que ha planteado Marine Le Pen contra la sentencia que la inhabilita a 5 años y la condena a 4 de cárcel, que va a resolver eso pues antes del verano de 2026, lo cual podría permitir, caso de una resolución favorable a la señora Le Pen, podría permitir que ella liderase la lista de su partido a la presidencia de la República. Hay que decir también que su partido prepara, pues como han visto antes, un rosario de manifestaciones el próximo domingo 6 de abril, por ejemplo, esta es en la Place Vauban en París, ¿verdad? Una macro manifestación de apoyo a la señora Le Pen y de cuestionamiento de si el sistema judicial francés está actuando como de parte en contra de el Rassemblement. Ya veremos en qué queda todo esto, pero jarana va a haber. Porque, bueno, no es que alguien cuestione que hubo pues, malversación colocando a algunos del partido en cargos de asesoría de la señora Le Pen cuando era diputada y de otros del partido cuando eran diputados, sino que en casos paralelos con franceses anteriores, mucho más encumbrados que la señora Le Pen, se ha disculpado con una simple multa del Europarlamento el haber colocado de asesora a la esposa de ese político en cuestión. Así es que no parece que eso esté pues muy en concordancia con la condena y la sentencia que ha tenido la señora Le Pen después, eso sí, de 10 años de instrucción que lleva ese tema en los tribunales. Bueno, y de la cercana Francia a la lejana Birmania. ¿Por qué? Pues porque tenemos un balance siempre provisional. Pues solo hace entre 5 y 6 días del terremoto 7,7 escala Richter en Myanmar o Birmania, si prefieren el antiguo nombre del país. 2.886 muertos por el terremoto, 4.700 heridos, con una sola noticia positiva, y es que 5 días después del terremoto han podido rescatar a una de sus víctimas atrapada entre los restos de un edificio que también se cayó. Bueno, y hoy ya saben que es el día de la liberación, según Trump, el día en el que se van a comunicar los aranceles que Estados Unidos impone, por ejemplo, a Europa, por ejemplo, a los coches que no estén hechos en Estados Unidos. Eso va a ser a eso de las 10 de la noche en La Rosaleda, que es un jardincillo, recinto dentro de la Casa Blanca, con el máximo boato y después de que cierre la bolsa, después de que cierre Wall Street, para que no haya movimientos que perturben las decisiones del presidente. Hoy van a ser comunicados los aranceles a los productos europeos, hay mucha preocupación. Llama mucho la atención que el presidente Sánchez en España, antes de conocer los aranceles que impone Trump, a las 6 de la tarde haya llamado a sus ministros para preparar las contramedidas. Contramedidas, entrecomillado, que va a presentar mañana a las 12:30 de la mañana, con algunos de los sectores que estén más perjudicados, el vino, el cava, en fin, los que ya está claro que, pues
las partes de los coches, de los vehículos, ¿no? La industria auxiliar. Bueno, todo eso va a acompañar a Sánchez mañana en la presentación de las medidas que el gran Sánchez le va a tratar de imponer al gran Trump, sin tener en cuenta que la Unión Europea algo tendrá que decir. No vamos a tomar medidas para gravar con aranceles los automóviles de Estados Unidos, los eléctricos Tesla, que por ejemplo se venden en España, o los SUV. No vamos a tomar medidas en eso, Sánchez, sin antes esperar a ver qué hace Europa. El orden de las cosas es muy importante. Primero, los aranceles de Trump. A la vista de eso, ¿qué dice Europa? Y después de que se haya pronunciado Europa, pues si hay que hacer algún apaño con algún arancel adicional, pues bien, que se haga. A mí no me va a parecer mal. Ahora, esto es una locura. Si lo primero que se hace es hablar por parte de Sánchez con sus ministros para producir contramedidas, antes incluso de que las anuncie Trump, pues me parece que es un ejercicio absolutamente funambulista en términos políticos. Y por terminar con el panorama internacional, quiero mostrarles imágenes de un senador demócrata que se llama Cory Booker, que ha conseguido, esto es un récord, estar 25 horas criticando a Trump sin parar, sin sentarse y sin ir al baño, por ejemplo, y sin dormir, obviamente. 25 horas contra Trump. Es como un maratón antitrumpista. Esto es a lo que, después de su debacle en casi todo, tienen que dedicarse ahora los demócratas. Estar 25 horas dando la chapa con el presidente Trump. En fin, bueno, vamos a un escenario mucho más autóctono, mucho más español y muy preocupante. ¿Qué demonios está pasando en los lugares donde mantienen allí? No, porque pueden entrar y salir a voluntad, pero donde duermen, comen y sufragamos todos los españoles su estancia, donde están los menores ilegales. Hay un caso que ha ocurrido en La Cantueña, que es uno de esos centros en Madrid, en Fuenlabrada, Madrid, que demuestra que lo que hay allí metido es un polvorín. Pues ayer se lo contaba yo aquí, una docena de detenidos, 6 heridos, entre ellos vigilantes de seguridad del centro y no sé cómo llamarles, formadores, educadores, ayudantes, porque es que la mecánica de todos estos centros es muy complicada. Aparecen fundaciones que, en fin, que asumen el control de esto. Nadie sabe, desde un punto de vista docente o académico, qué se les está contando a esos muchachos allí, qué régimen de entradas y salidas tienen. Lo que sí está claro es que ha habido un episodio de violencia grave, por el cual ha habido heridos entre los que trabajan allí, los trabajadores del centro y los vigilantes de seguridad. Bueno, y por eso quiero hablar de eso y porque pues es una fuenlabreña muy conocida. Quiero hablar de esto con Isabel Pérez Moñino, que es portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y que es una de las personas, las políticas, con mayor conocimiento y criterio a propósito de lo que pasa en los centros no sé si llamarle internamiento, porque tampoco es correcto, ni lo de los menas me parece correcto. Yo simplemente les llamaría menores ilegales, porque eso de que no vienen acompañados tampoco es verdad. Tampoco es verdad. El origen de esta riña descomunal, que tuvo que entrar la Policía Nacional al centro a resolverla, fue el robo de un móvil. O sea, ¿qué móviles hay? O sea, que estos chicos llaman a alguien. O sea, que es fácil detectar a qué familia pertenece. O sea, que a lo mejor también es fácil, si se quiere, se puede, devolverlos a sus familias. Doña Isabel, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Y perdón por la perorata. ¿Hola? Ay, hola, ¿qué tal, Hola. Javier? Muy buenas tardes, ¿Cómo estás? gracias por atendernos. Me he extendido larguísimo en la perorata. Bronca, trifulca, detenciones, heridos. ¿Sabemos algo de los heridos, por ejemplo? ¿Sabe usted si están bien? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo es ese proceso que hay una fundación que intermedia entre los menores ilegales, que hay un centenar ahí, y la administración de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues la verdad es que nos está costando mucho obtener información porque hay un silenciamiento muy importante por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y cuando desde el Grupo Parlamentario de Vox pues formulamos preguntas,
pues nos cuesta mucho obtener esta información, ¿no? Lo que sí sabemos es que estos centros de menas, ya no solo el de Fuenlabrada, sino todos los que están abiertos en nuestra región y casas de menas también, se están gestionando por parte de ONGs. ONGs que reciben dinero público de todos los madrileños para el mantenimiento de cada plaza de mena. Y sabemos que hoy nos cuesta al mes a cada madrileño más de 5.000 euros al mes cada plaza de mena. Entonces, nosotros lo que preguntamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid es quién se lo está llevando crudo, porque 5.500 euros al mes por cada plaza de mena y que luego ni siquiera sean capaces de controlarlo, es, pues, desde luego llamativo, ¿no? Y un reproche a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque ha aceptado el reparto por parte del Gobierno de Sánchez, se está quejando de cómo se ha hecho el reparto, pero no se está quejando del reparto. Es que lo que tenemos que decir es que no queremos menas, pero ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en Andalucía, ni en España. Tienen que estar con sus padres. Hoy hemos sabido, a raíz de las declaraciones de la señora Ayuso, que dice que va a iniciar los trámites para reagrupar a estos jóvenes delincuentes con sus padres en sus países de origen, hoy hemos sabido que sí que tienen padres, que sí que las administraciones públicas pueden conseguir el contacto con sus padres, porque hasta ahora todos los medios o muchos medios de comunicación que son altavoces de Génova, nos decían que es que no había forma de contactar con los padres. Pero claro que la hay. Y hoy el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha reconocido cuando ha dicho y ha abierto la puerta a reagrupar a esos menas delincuentes del centro de menas de la Cantueña. Pero nosotros desde Vox decimos que no hay que reagrupar a los delincuentes, es que hay que reagrupar a todos los menas con sus padres y en sus países de origen. De todas maneras, cualquier decisión en ese sentido con los menores ilegales delincuentes o con los que no lo sean, tiene que tener el favor del Gobierno central, porque si no, no los van a devolver a ningún país. No, desde la Comunidad de Madrid, el artículo 35 de la Ley de Extranjería posibilita y da la competencia a las comunidades autónomas para suscribir convenios de reagrupación con los países de origen. Es decir, que sí que existe una herramienta legal para reagrupar a estos menas. Claro que la tiene, lo que no tiene es voluntad política la señora Ayuso. Yo creo que los madrileños estamos esperando que sea contundente con Sánchez, que sea valiente, que no se pliegue y que no se rinda ante la decisión de Sánchez de traernos a 700 menas más. Lo que le tiene que decir a Sánchez es que no queremos a los 700 menas y que los 10.000 que dice que ha atendido en nuestra región van a ser expulsados a sus países de origen, porque aquí la inmigración ilegal no hay que repartirla, hay que combatirla. Y en este sentido yo creo que los mensajes políticos que se están mandando desde las instituciones públicas tienen que ser contundentes, ¿no? Aquí no se puede hablar de buenismo, no se puede hablar de integración, porque cuando escuchamos a la consejera de Ayuso hablar de integración y luego conocemos estas denuncias en los centros de menas o estos casos de reyertas o agresiones o robos o otro tipo de delitos que se están cometiendo por parte de estos jóvenes que acaban de llegar a nuestro país con una cultura totalmente distinta a la nuestra, pues hay un silencio mediático y un silencio por parte de la Consejería y de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que es importante alzar la voz y creo que es importante que no mantengan los discursos buenistas, que lo único que están favoreciendo es un efecto llamada, como estamos viendo en España. Bien, aboguemos pues por la transparencia. Queremos saberlo todo. ¿Qué ONGs alojan a estos menas? ¿Cuánto cobran y cuánto les cuesta? Eso supongo que en el Tribunal de Cuentas lo podremos averiguar. No será fácil, lo sé. ¿Qué sentido tienen estos centros de menores ilegales? ¿Están internados? ¿Son libres? Sabemos que se les da de comer, sabemos que se les ofrece una cama, sabemos que ahí están tranquilos si quieren. Pero vemos que entran y salen a su antojo, supongo que con alguna hora tope para la vuelta, pero que no parece que el interés que guía a esos centros donde se acoge a los menores ilegales sea el formarles, el que faciliten, digamos, su estancia en una escuela, que tengan algún objetivo en ese centro. No el comer y salir y trapichear, por ejemplo, frente a una plaza cercana, que es cosa que han visto los vecinos en Madrid innumerables veces. Claro, pero tenemos que tener en cuenta, Javier, que claro, son jóvenes a los que se les ha desarraigado de su familia, se han desarraigado de su origen, de su cultura, de sus tradiciones, están alejados de sus padres.
Entonces, por eso desde Vox decimos que el acto más solidario que podemos tener con estos jóvenes es reagruparles con sus familias en sus países de origen. Lo que no puede ser es que se esté financiando a ONGs desde la Comunidad de Madrid con el dinero de todos los madrileños, con cuantiosas cuantías. Por ejemplo, la Fundación Amigo, 10 plazas, 1.175.300 euros en 2 años. Arquisocial SL, 12 plazas, 1.544.000 euros. Fundación Diagrama, 10 plazas, 1.175.000 euros. Asociación Dual, 12 plazas, 1.156.000 euros. Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado, 10 plazas, 1.297.000 euros. Es una barbaridad. Y eso se está financiando con el dinero de todos los madrileños. Ahora el señor Sánchez nos va a mandar a 700. Y la señora Ayuso ha dicho que va a cumplir la ley. Esa no es la respuesta que esperan los madrileños. Esa no es la respuesta que esperamos los madrileños, o que va a recurrir a un tribunal dirigido por los socialistas. Nosotros lo que esperamos es que la señora Ayuso se ponga enfrente de Sánchez y le diga que no va a aceptar ni a 1, ni a 2, ni a 700 menas. Porque no podemos seguir financiando a estas ONGs con el dinero de todos los madrileños y pagando casi 6.000 euros por cada plaza de mena en Madrid. Es una vergüenza cuando hay familias, muchas familias aquí en Fuenlabrada, uno de los municipios con la renta per cápita más baja, con la tasa de paro de las más altas de la Comunidad de Madrid, cuando hay familias que no llegan a final de mes, autónomos que han tenido que cerrar su negocio y que están mirando con absoluta expectación, viendo cómo la Comunidad de Madrid está dilapidando 6.000 euros al mes por cada plaza de mena. Cuando hay familias que acuden a servicios sociales, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, por ejemplo, o ayuntamientos de municipios colindantes, y les cierran las puertas porque ahora no hay ayudas sociales para ellos, porque esas ayudas se las están dando a los que acaban de llegar. Nosotros en este sentido lo tenemos claro. El que entra de forma ilegal a nuestro país, billete de vuelta a su país de origen. Y nos da igual que delinca o no delinca, está en situación irregular. Y la ley de extranjería posibilita expulsar a todas las personas que están en situación irregular en España. Pero lo que pasa es que aquí el Partido Popular y el Partido Socialista tienen un pacto, el pacto migratorio, y que están cumpliendo a rajatabla en todas las regiones donde gobierna el Partido Popular. El señor Juanma Moreno nos decía que tenía el corazón así de ancho para acoger a niños y niñas. Y ahora estamos viendo cómo se están desbordando los centros de menas también en Andalucía. Entonces, yo creo que en este sentido tenemos las recetas, tenemos las herramientas legales y jurídicas que nos permiten y nos posibilitan reintegrar a estos menas con sus padres en sus países de origen. Y creo que es lo que mejor podemos hacer desde España, reagruparlos en sus países de origen, porque esto es el acto más solidario. No se puede desarraigar a un menor de su país, de su vida, de sus tradiciones y, por supuesto, de su familia. Y, evidentemente, esos discursos de integración que estamos escuchando por parte de Ayuso y su gobierno, pues son totalmente falaces porque, evidentemente, y ya a los hechos me refiero, pues no están funcionando. Bueno, lo que pasa es que eso de desarraigar depende de la voluntad, y aquí está claro que el menor lo que quiere es ser desarraigado de su familia, que lo que quiere es vivir aquí y aprovecharse de algunos privilegios, seamos claros, ¿no? Claro. Claro. Pero la culpa no es de ellos, la culpa no es del inmigrante ilegal que se lanza al mar Mediterráneo, la culpa es de esos políticos del bipartidismo que desde los sillones públicos están lanzando un mensaje a toda África de venid aquí, que os vamos a atender, vais a tener la mesa puesta, un hotel de 5 estrellas, vais a tener chofer en la puerta, como los menas de Fuenlabrada, que tienen chofer a su disposición, vais a tener la mesa puesta todos los días, servicio de seguridad, psicólogo, educación, sanidad, todo gratis. ¿Cómo no van a venir? Si es que la culpa es de los políticos que les están dando todo esto con el esfuerzo y con el sacrificio y con los impuestos de todos los españoles. Esto está favoreciendo un efecto llamada. Y luego encima les dicen que les van a regularizar la situación con un pacto al que han alcanzado el Partido Popular y el Partido Socialista, pues ¿cómo no van a venir? ¿Cómo no van a venir? Yo creo que tenemos que frenar esta deriva. Lo ha hecho Giorgia Meloni en Italia. Con sus mensajes y sus políticas ha conseguido reducir la llegada de inmigración ilegal a las costas de Italia en un 60%. Y claro que se puede. Se puede con voluntad política y se puede con valentía, ¿no? Que es lo que le estamos exigiendo a la señora Ayuso, que sea valiente frente a Sánchez y que no se pliegue y que no claudique ante la decisión de Sánchez de traernos a 700 menas más a Madrid. Porque lo que tiene que hacer la señora Ayuso es decir que no va a venir ningún mena más a nuestra región. Doña Isabel Pérez Moñino, un placer tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Como se me ha olvidado decirlo, lo he dicho al principio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Javier. Un placer. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar porque tengo que contarles
temas que tienen que ver con la droga, que ya saben que este es un asunto muy importante, que tenemos que conseguir cambiar, que tenemos que conseguir que los partidos entiendan que es necesario ese cambio y que ese cambio tiene que llevarnos a disipar una duda. Van a torcernos el brazo las asociaciones de narcotraficantes, las organizaciones del narco, van a conseguir mandar más en algún territorio español que la Guardia Civil, la policía, los juzgados y las fiscalías juntos. Me parece que está llegando el momento, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque, miren, el dinero que sacan de la droga es tan exagerado, tan bestial, que sirve para comprar todo tipo de voluntades. Hoy os traigo una más. La Fiscalía pide 6 años de cárcel para el exjefe antidroga del Estrecho. Es un oficial de la Guardia Civil. David Oliva era jefe del Oconsur, se le ponderaba por sus operaciones al frente de Oconsur, pero dicen que ha sobornado a un agente de asuntos internos para que le facilitara información sobre lo que de él sabían en relación con grupos de narcos, otros oficiales, otros compañeros y otros subordinados que tenía David Oliva. Fíjense en qué líos nos mete la droga en este país, es increíble. Y luego esto es como no para nunca, de día, de noche, a todas horas, produciendo morteradas de billetes, proliferando las armas para defender esos billetes, en fin, siempre la misma historia. Hoy os traigo 2 ejemplos. Uno en Murcia, en San Pedro del Pinatar, donde han levantado 1.300 plantas de marihuana, que esto pues daba una pasta, como siempre tirando de electricidad que pagamos todos. Ahí están los ventiladores, ahí están los calentadores, hay de todo para que las plantas se críen hermosas, ¿no? Y den más dinero que si no se cuidan con mecanismos eléctricos, sobre todo cuando esos mecanismos los compran con dinero del narco, pero luego los enchufan a la red pagándolo el colectivo y no el particular. Y de San Pedro del Pinatar nos vamos a ir a la provincia de Barcelona, diferentes localidades alejadas, por cierto, de la capital catalana. Ahí han sido detenidos 6 personas de edades entre los 20 y los 51 años, en unas poblaciones donde se dedicaban al tráfico internacional de hachís. Lo escondían, lo manipulaban, en fin, ahí ven uno de esos escondrijos hallados en diferentes pueblos, como les digo, lejos de Barcelona, pueblos tranquilos, donde pues esta red tenía asentados sus reales para ir trabajando en lo suyo, que es pues, la droga y el tráfico y los vehículos y el transporte y la exportación internacional y nacional de buena parte de esa droga. Bueno, hemos hablado antes de aranceles. ¿Qué esperamos de los aranceles? Pues ahora nos lo cuenta Marien Vallejo. Hemos llegado al día de la liberación, así es como Trump lo ha calificado. Es el día en el que empiezan los aranceles y en el que se podría también poner en jaque a todo el comercio global. Se prevé que Trump anuncie más a lo largo del día, pero vamos a hacer un repaso de los que ya sabemos y de los países más afectados. Canadá y México son uno de esos países más afectados debido a los aranceles del 25% sobre sus productos. Por ahora, solo México ha mostrado dispuesta a dialogar con la Casa Blanca para intentar paliar esta medida. La Unión Europea, en su conjunto, es otro de los afectados. Trump ya anunció aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio. Por su parte, la UE, a través de Ursula von der Leyen, anunció que estaban elaborando un plan en el que no se descartaba imponer aranceles a productos de Estados Unidos. Sin embargo, es un plan que todavía no se conocen los detalles concretos. También conocemos el denominado como arancel secundario, que afecta a cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela. A esto se suma también la cancelación de permisos para exportar crudo venezolano. No hay que olvidarse
tampoco de China, porque el presidente de Estados Unidos anunció aranceles a los buques de mercancías construidos en ese país. A esta lista de países afectados se suman también Japón, Vietnam, Corea del Sur y Malasia, a los que se le han impuesto gravámenes de hasta el 200% de todos sus productos alcohólicos. Mañana además van a entrar en vigor los aranceles del 25% a todos los coches construidos fuera de Estados Unidos. Estos son solo algunos de los que conocemos ahora, pero como decimos podrían no ser los únicos, porque sobre la mesa pueden estar otros impuestos al petróleo ruso. Trump va a comparecer hoy a las 10 hora española, coincidiendo con el cierre de Wall Street, para detallar en más profundidad estas medidas y a lo mejor dando a conocer algunas más. Lo que sí que ha confirmado la Casa Blanca es que todas estas medidas van a afectar a todos los países, porque aseguran que ninguno ha tratado a Estados Unidos de una manera justa. Bueno, ya saben que a él le parece injusto que le apliquemos el IVA a los productos americanos, pero vamos a ver, Trump, que también se los aplicamos a los productos europeos o a los productos españoles, que no es una discriminación, es una equiparación de las reglas fiscales que existen en cada país. También hay equivalentes al IVA en algunos estados de Estados Unidos, y cuando compran los productos europeos en Delaware, pues lo que manda es el impuesto que ponen en Delaware, y ahí hay un equivalente al IVA parecido. No sé si se puede equiparar en términos de porcentaje, pero bueno, elevando el porcentaje de unos o bajando el de otros, se podría resolver este asunto. Lo que no hay es negociación de ningún tipo. Y dice Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, que esto es para estar tranquilos, que no pasa nada con los aranceles de Trump. Y el mercado pues recela de las palabras de los que quieren tranquilizarnos ante lo que es pues un problema de dimensiones importantes. Tranquilidad y confianza. Desde la Unión Europea y desde España hemos trasladado estos días, estas semanas, que queremos negociar, queremos llegar a una solución acordada con los Estados Unidos, porque hay que proteger esta relación privilegiada que tenemos y porque los aranceles acaban siendo perjudiciales para todos. Desde este punto de vista, señalar que en el caso de que se impongan finalmente medidas para la Unión Europea, son medidas injustas, injustificadas, y que la Unión Europea tiene las herramientas necesarias para responder ante ellas, y que por supuesto en este contexto Europa no será ingenua, responderemos, pues siempre lo haremos de una manera justa, de una manera proporcionada. Bueno, y vamos con algunas noticias que tienen que ver con determinadas comunidades autónomas españolas. La primera de ellas va a ser Aragón. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha tenido un acto público en el que ha resaltado que la comunidad aragonesa va a tener un lugar central en el desarrollo de la inteligencia artificial. La transformación, dice Azcón, que va a suponer la inteligencia artificial para todos los países y todas las autonomías, por supuesto, va a ser, cree, mayor que la que supuso en su día Internet, de la que supusieron los ordenadores, incluso de la que supuso en la sociedad de la época la aparición y el uso de las máquinas de vapor. El 2024 en Aragón lo llamamos el año de la prosperidad. Anunciamos solo en el año 2024 40.000 millones de euros de inversión. De esos 40.000 millones de euros de inversión, 37.000 van a estar específicamente destinados a inversiones tecnológicas. En lo que llevamos de 2025 hemos anunciado 4.000 millones de euros más de inversión, y estoy convencido de que dentro de muy pocas semanas vamos a volver a anunciar inversiones por miles de millones de euros. El objetivo, yo creo que asumible, es que el año 2025 acabe con 50.000 millones de euros de inversión en distintas infraestructuras en nuestra comunidad. Bueno, y ahora vamos a hablar de la Comunidad Valenciana, donde, por cierto, el jefe de bomberos de Valencia ha dicho que dejaron de controlar el flujo de aguas del Barranco del Poyo porque creían que iba a bajar, y fíjate tú lo que acabó pasando. Bueno, hoy el presidente valenciano, Carlos Mazón, reprochaba al gobierno de Sánchez que no está ayudando en la limpieza de los barrancos. La sensación de inseguridad que más me preocupa es la que tienen en estos momentos todos los valencianos, que están viendo que el Gobierno de España no ha puesto en marcha ni siquiera el más mínimo trámite para poner en marcha las obras que necesitamos. Es urgente que esa sensación de inseguridad acabe, que se inicien las obras para desviar, para adecuar o para
aliviar el trayecto de esos barrancos. El Gobierno de España no ha hecho nada durante años, pero después de la riada no ha movido ni un solo músculo para desviar esos cauces o para arreglar la peligrosísima situación de barrancos como el del Pollo, la Saleta, etcétera. Bueno, y otras fuentes en la Comunidad Valenciana dicen que fue el Gobierno central el último en dar la alerta. Ahora vais a ver y si acaso pues lo comentamos, ¿no? Porque el jefe de emergencias de la DANA revela que Moncloa fue la última en aprobar la alerta. Es decir, que bueno, que sí, que está muy bien, pero que tiene que haber búsqueda de responsabilidades no solo en una administración, no solo en la de la Generalitat Valenciana, sino también en la que depende de la Moncloa. Naturalmente que sí, estaría bueno hacerlo mal, como parece que se está intentando. Bueno, momento en el que siempre os digo algo que me parece de pura lógica, pero que hay que señalarlo, porque a lo mejor pues no sé si no lo explicamos del todo bien. La cosa es que si ustedes quieren que esas ideas que comparten con nosotros avancen y sean compartidas cada vez por más y más españoles, a lo mejor la manera no es pues esos contactos con amigos, las excursiones, las actividades de los fines de semana o el cafelito en el trabajo. No, a lo mejor es más rápido y más eficiente apoyarnos a nosotros, que compartimos esas ideas con ustedes, y apoyarnos para qué y cómo. ¿Para qué? Pues para que seamos la correa de transmisión de esas ideas y avancen más deprisa. ¿Cómo? Pues como llamando simplemente a ese teléfono 91 616 2464 y diciendo, oiga, quiero ser miembro del Club de Amigos del Toro Televisión. Y en 5 minutos el asunto resuelto. ¿Por qué queremos que nos apoyéis? Pues porque queremos llegar hasta el último rincón de este país con nuestros mensajes, con nuestra información y con nuestras opiniones. Creo que está dicho todo. Ahora depende de que ustedes sigan mi consejo. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Las 8:06, abrimos a toda prisa la mesa de análisis político. Le presento a nuestros invitados. Soy don Javier Pérez. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de volver aquí a esta mesa, siempre es un placer. Diputado de Vox en la Asamblea de Madrid. Y don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Gracias de nuevo por estar invitado a tu programa. Un placer. Yo no he visto Día de la Marmota como se puso a rajar María Jesús Montero el pasado domingo, y oiga, es que seguimos encallados con las universidades privadas y sobre todo con lo de la sentencia del caso Alves, del caso del futbolista Dani Alves. Es verdad que ella ha rectificado, sí, ayer y hoy, pero qué forma de rectificar, Dios mío. Sí, bueno, tal, pido perdón, pero tengo razones, tal, como el que se blinda, como el que construye una cortina de humo para autojustificarse. Está la metida de pata de un calibre tan descomunal, ha recibido un varapalo tan importante de todo el mundo en el esquema asociativo de lo judicial. Incluso en su propio partido le sacó los colores Carmen Calvo. Que bueno, le ha quedado esta cosa a su estilo, al estilo Marisú, rectifico pero sigo con lo mío.
¿Con qué sigo? Me da a mí la sensación, eso lo vamos a ver luego, vamos a ver el trabajo periodístico y luego lo valoramos. María Jesús Montero se justifica retorciendo argumentos o hablando de las formas. ¡Qué vergüenza! Sin arrepentirse de haber puesto en cuestión el principio de presunción de inocencia. Pido disculpas por la forma como lo expresé, que seguro que no fue la más correcta. La vicepresidenta primera centra todo su discurso en que la sentencia pone en cuestión la credibilidad de la víctima, volviendo a atacar de esta forma la decisión de los jueces. Nos encontramos de pronto con una sentencia, después de la que teníamos en primera instancia, en donde nuevamente, justamente lo que se pone en cuestión es la credibilidad, en este caso la fiabilidad de la propia víctima. Con estas declaraciones, María Jesús Montero parece dejar a un lado la polémica, pero ha abierto una nueva contra las asociaciones de jueces. A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político o otra persona perteneciente a los partidos políticos cuando critica determinadas sentencias. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha disculpado a Montero y deja claro su rechazo a la sentencia. Nos pasamos el día haciendo declaraciones en los medios de comunicación y uno a veces se ve con la obligación de rectificar, eso le puede ocurrir a cualquiera. Yo creo que aquí lo importante es que nos centremos en lo que ocurrió con la sentencia. Yo en eso sí quiero darles mi opinión. A mí la sentencia no me gusta. Creo además que las sentencias, como cualquier otra cosa, pueden ser objeto de crítica, solo faltaría. Estas declaraciones coinciden con el anuncio de la Fiscalía de Cataluña, en el que informa de que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. Pues yo creo que hay una intención política que está acordada con el presidente del Gobierno para, en el territorio andaluz, ir cobrando capítulos políticos que correspondían a Podemos y a Sumar. Se trata para la señora Montero de poner una especie de luz que guíe al votante, de si quieres radicalismo feminista, vótame a mí, porque yo soy de las que, hermana, yo sí te creo, y al denunciado que lo condenen y no tiene derecho a más. Eso es lo que, en mi opinión, está detrás de este caso. Javier. Bueno, puede ser que esté ahí este juego por quién se pelea por los votos de Sumar y los votos de Podemos, ¿no? Pero lo que hay que poner sobre la mesa es que esta señora es vicepresidenta del Gobierno. Sí, sí. Y que tengamos una vicepresidenta del Gobierno pues que muestran claramente que la política o la dirección de este Gobierno es solamente les vale cuando el condenado es un hombre blanco, hetero, ¿no? Y si todo lo que más se sale de ahí, se le rompe el discurso, ¿no? En este caso igual no cumple todas las premios, pero me refiero que sí, que si rompe todo ese discurso, ¿ya? Y les da igual la presunción de inocencia, incluso si la sentencia les quita la razón, si un juez les quita la razón, un informe, da igual, en este caso con cualquier otra cosa, ¿no? Cuando la verdad se impone y ellos, pues mentimos, no pasa nada, ¿no? O se cambia la verdad. Y pues esto no, yo creo que no se puede tolerar en democracia, ¿no? Pero es que lo que está de fondo es así, a ellos les da igual la presunción de inocencia, les da igual la verdad, les da igual la justicia, pero es que incluso les da igual las víctimas. Es que lo único que les importa es seguir con su discurso político de aquí, lo que importa es que una mujer que pueda decir que ha tenido simplemente, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de perito que lo pueda demostrar, incluso pasando un proceso judicial que no le quite la razón, da igual. El malo es el hombre, ¿no? Y es esa pelea eterna de enfrentar pues, al hombre con la mujer, ¿no? Y yo creo que esto es un rol ya superado, que cuanto más insistan en eso, van a caer, porque yo creo que la gente ya está harta de este falso feminismo, porque se está viendo pues, que cada vez hay más víctimas. La realidad es que cada año mueren más mujeres. Es decir, que toda esta pelea que tienen, todo este discurso, todas estas leyes, todas estas medidas no protegen a las víctimas reales. Lo único que han conseguido es enfrentar al hombre con la mujer, destrozar mogollón de vidas también, de familias, por ejemplo, o en casos de divorcios que se utiliza esta ley para que luego quitarle la custodia a los hijos, a los padres, muchos abuelos que no ven a los niños. Ha sido un caos en la sociedad, pero sin embargo no hemos reducido ni una sola víctima, ¿no? Yo creo que hay que poner encima de la mesa que esta ley hay que cambiarla. Bueno, Javier, yo sabes que yo defiendo que el PSOE ha comprado mucho discurso de Podemos y este discurso de la segunda del gobierno y del partido, no olvidemos que es el personaje, pues el discurso es típico de Podemos, lo que acaba de decir el fin de semana, y de una ignorancia preocupante.
Porque claro, poner detrás de una declaración de una señorita, sea joven o mayor, ella dice joven, una ella chica solo joven, ya sabes que si eres mayor no te protege. Que una denuncia, ya eso tenga presunción de certeza sin que acuda la presunción de inocencia como principio instalado en nuestra Constitución, pues eso es de una ignorancia preocupante en un personaje que es la segunda del partido. Y a los 3 días ha pedido disculpas, Javier, porque es que todos los operadores jurídicos, todas las asociaciones, todo el sentido común ha dicho, pero qué disparate está diciendo esta señora, la segunda del gobierno, pero ¿dónde va esta señora diciendo que tiene que estar por encima la declaración de una chica joven? Ah, esa cosa del principio de presunción de inocencia, que eso es, jueces, lo que decía la ministra de Igualdad de Podemos, cuando la sentencia de su famosa ley del sí es sí, son jueces con facha y le falta formación en perspectiva de género. Pues esto es, pero bueno, la sentencia, pero Javier, la sentencia viene aprobada por unanimidad de la sala. Una sala compuesta por 3 mujeres y un hombre. O sea, que no es que haya habido discrepancias, es que han visto, cuando han examinado la instrucción y la sentencia de turno y todos los documentos que obran en las actuaciones, y han dicho, mire usted, que aquí no hay prueba evidente de esto que se ha dicho en la instancia. Y por lo tanto no procede porque no hay constancia de que se haya cometido este delito. Bueno, ahora lo va a recurrir la Fiscalía, supongo. Sí, ahora lo vamos a ver. Oficial, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver, hay poco que ver. La Fiscalía lo recurrirá, como verán ahora en una imagen que tenemos preparada para ustedes. Pero si te lees la sentencia, 120 folios, te queda claro que ha sido un análisis muy riguroso, muy minucioso, muy atemperado, sin criterio. Han evaluado antes donde se vieron en el reservado, durante quién entra antes y quién no en el baño este que no es público, ¿verdad? Y qué conclusiones fehacientes hay de la comisión de los delitos que se pretenden por parte de la denunciante. Y al final, por falta de indicios, como tú señalabas muy bien, pues no se puede condenar a un tío que ya lleva 14 meses en la cárcel. Y por lo tanto, pues hacen lo que parece correcto. Por mucho que la Fiscalía pida la revisión ante el Supremo, me da la sensación de que poco tienen que rascar por ese camino. No, efectivamente, ¿no? Pero aquí se ve cómo en un proceso judicial pues las garantías igual sí que se han salvado, ¿no? Y sí que se ha demostrado la verdad, pero también el problema es lo que ha pasado antes, ¿no? Y cómo hemos llegado hasta ahí. Porque efectivamente lo que dices, ¿no? Que es que ha estado un tiempo en la cárcel y esto ya, porque ya de primeras es culpable. ¿Qué es lo que pasa en este país? Que ya de por sí los hombres, por el hecho de ser hombres, ya eres culpable y luego se tendrá que demostrar que eres inocente, ¿no? Yo entiendo que en muchos casos, cuando puede pasar una agresión sexual, una violación, y que puede ser difícil, ¿no? Encontrar pruebas y puede ser... y puedo entender que hay muchas víctimas que se puedan quedar por el camino sin un proceso, sin que se haga justicia de verdad, pues porque no se puede demostrar, ¿no? Pero por esos casos no puedes quitar la presunción de inocencia para la mitad de la población, ¿no? Lo que hace falta es pues poner los recursos necesarios y que las mujeres, siempre que sepan que han tenido este tipo de cosas, pues que puedan ir perfectamente enseguida a un médico, a un policía, a un tal, y que se pueda demostrar, porque al final en los primeros momentos siempre pueden quedar esos indicios, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú denuncias a alguien, eres tú el que tiene que demostrar que el otro te ha causado un delito o te ha causado un daño, ¿no? Porque si revertimos esto, nos volvemos en la ley de la jungla. La verdad que se ha inclinado la balanza en todas estas leyes de última generación, esos juzgados especiales contra la mujer, que no sé cuánto, se ha proliferado mucho esto. Pero la verdad es que es muy garantista el sistema penal y si hay delitos, pues se ven claramente. Si no hay delitos, y aquí se trata de una sala colegiada, insisto, una sala con 3 jueces que han tenido el tiempo dedicado a hacer esa sentencia tan extensa, donde han ido paso por paso para llegar a la conclusión de que no había la comisión de un delito. Pues habrá que acatar la sentencia y si no está de acuerdo la recurre. Lo que no vale es que el gobierno de España, ante cualquier sentencia que no le venga bien por su discurso político, se pongan a parir a todos los jueces. A todos los jueces, incluido hasta el ministro de Justicia, que en muchísimas ocasiones ha salido criticando a los jueces. Usted recurre, no está de acuerdo. Sobre este caso decía que lo han explicado mal,
como juez que eres, Marlaska, sabes que los jueces no explican las sentencias, las escriben. Las escriben. Y ya está. Bueno, por cierto, y por acabar con la polémica Marisú, porque ya está, esto parece el día de la marmota con Marisú, estoy cansado de hablar de Marisú. Los amigos en el PSOE consideran que está demasiado sobreexpuesta. Y ahí pues se recuerdan que es vicepresidenta, ministra de Hacienda, pero que también es la número 2 en el PSOE, pero que también es la candidata en Andalucía y que eso la expone a más patinazos que al resto. Bueno, pues que no trabaje tanto, que nos libere de esa tensión a los españoles, que se quede más en casa, que no pasa nada. Por cierto, la segunda de las polémicas estériles como pocas, abierta por esta señora y secundada por el mismo Pedro Sánchez, que esto, aunque de forma menos prudente, fue la de las universidades privadas. Como recordaréis, chiringuitos, se compran los títulos, eso es una porquería, porque al hijo del trabajador, decía, con el mentón así que parecía Mussolini en el mitin del domingo, porque al hijo del trabajador le están quitando las privadas la posibilidad, porque resulta que son más malas. Las han llamado de todo, chiringuitos, son más malas que las públicas. El gobierno entero está en esta basura. Bien, hoy, ahora lo vais a ver, resulta que la señora Marisú también estudió un máster en un centro privado en su formación académica. Hizo un mástercillo y la carrera de medicina. No quiero yo, menos mal que no soy sevillano, Manuel, porque fíjate tú, que tú naces en Sevilla, un día vas a la Seguridad Social y te encuentras a esta señora de médico de cabecera. Es para salir corriendo, agarrar una de las barcas de los narcos que suben el Guadalquivir y usarla de salida de Andalucía. Yo creo que de médico ha ejercido poco, ¿no? Ya, hombre, estaba en la política, por suerte, de para gestión de la humanidad. hospitales y tal, ¿no? Si trata la medicina como el derecho, vamos fino. Sí. Poco. Y respecto a las universidades privadas, pues ¿qué quieres que te diga, Javier? En las universidades privadas hay universidades de un gran prestigio, donde están todos los días fomentando su buen hacer, donde están exigiendo unos niveles, y habrá otras universidades, no se puede generalizar. Hay universidades privadas, hay universidades privadas que son referentes nacionales e internacionales de calidad, y másteres que son referentes nacionales de calidad, que hay que subir el nivel universitario, lo ha dicho el informe PISA en muchas ocasiones y tal. El problema aquí que hay es que con el tema autonómico, Javier, que no quieren someter a examen la clase política, hay una sobrecapacidad instalada de campus públicos, porque todas las provincias querían tener universidades con todas las disciplinas. Y eso, si se hiciera una auditoría a fondo de los alumnos que acuden a todas esas disciplinas y de racionalizar eso, pues teníamos sorpresa. Y eso es lo que ha pasado. Y entonces la calidad se ha venido abajo. Lo dice el informe PISA, lo ha dicho varias veces, que tenemos que mejorar la calidad. Y tiene que haber más doctores, y tienen que haber más trabajo de investigación, y tenemos que elevar el nivel universitario. Entonces no se puede descalificar. Tú, como liberal que eres, haces un análisis frío de esto. Pero el análisis que hacen ellos no es así. El análisis es ricos y pobres. Si están ricos en la y pobres, pública, regalo de título. Si están en la pública, yo los voy a controlar como hago con la Complutense. Claro. Si están en la privada, no los controlo. Entonces no me conviene. Pero además, y que esa lucha que siempre tienen es lo que les compensa. Porque me dirás tú, ¿en qué le afecta a la pública la privada? O sea, la financiación de la pública y la calidad de la pública va al margen. Es decir, todo lo contrario. Si todos esos alumnos de la privada tienen que ir a la pública, la hunde. Efectivamente, no podríamos tenerla bien dimensionada. Pero lo que ahí va por donde dices. El otro día a nosotros desde Vox se nos prohibió, por ejemplo, ir a la Complutense. Íbamos a hacer un acto, nos lo cancelaron, nos movieron. Se nos prohibió entrar como diputados, incluso que tenemos competencias en la universidad pública, para informarnos de lo que estaba pasando ahí, de cómo es la calidad de ahí, de la universidad, de qué es lo que estaba pasando en esa Facultad de Ciencias Políticas, y se nos prohibió el acceso. Y tuvieron que venir 8 furgones de la policía y nos negaron el acceso. Esta es la universidad pública. Lo prohibió el decano, entiendo. Lo prohibió el decano, efectivamente, claro. ¿No? Incluso la policía, hubo un momento que dijo que nos pasaba, y nos pasaba para protegernos, que ellos pasaban, que dices, ¿en qué momento estamos? ¿En qué democracia estamos viendo que unos diputados que tienen competencia frente a la universidad tienen que pasar escoltados a una universidad y aún así no les dejan entrar? Los diputados de la Asamblea de Madrid controlan la Complutense, la controlan en términos de... Pero Javier, estamos hablando de la Facultad de Políticas, ¿no?
Eso es, la Facultad de Políticas, ¿no? Eso está convertido en un partido, en una sede de un partido político de Podemos, lleva años con el consentimiento del rectorado, de las consejerías y de los responsables de educación. Pero que está pintado todo con el Che Guevara, y los teléfonos, la fotocopiadora, ha sido sede de Podemos muchos años, ocupada por ellos con consentimiento y utilizando los medios universitarios. Y allí están todavía, enrocados, que parece que es la sede de su partido, los monederos y Pablo Iglesias y todos los que están por allí, todo el equipo que está por allí, que ellos lo tienen controlado. Incluido Bestringe, que está también en este lío allí también. Y que ya hemos visto que ahí sí que a los acusados de acosar a chicas, a eso sí que se les permite entrar. Y con eso sí que se les oculta. Y callan. Pero por concluir, Javier, el discurso que María Jesús Montero ha puesto en escena en los mítines políticos, las universidades privadas compran los padres con dinero los títulos, chiringuitos, y los pobres tienen que ir a la pública, que es la que nosotros defendemos, porque el que, aunque no estudie, tú pagas y te dan ya un título, te dan un título, y eso no puede ser, te compran un título, y hay universidades que si no apruebas, te echan de la universidad, privadas. ¿No? Con una exigencia de calidad que ya quisiera la pública, Y en la mayor parte de ellas, un examen previo a la incorporación, sin lugar a dudas, para acreditar y las notas y que traes y todo lo que traes. Por encima de la selectividad, porque ya nos hablamos de la calidad. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad y volvemos con noticias que os van a interesar sobre Jessica Laescor, que hacían pasar en la contabilidad de las compañías, donde estaba como la sobrina de Ábalos, porque caía la cara de vergüenza cuando los veían juntos. Hoy gran sorpresa porque el presidente de la empresa pública Traxa, el presidente de Traxatec, ha ido a la comisión que está analizando qué pasó con la contratación de la chica esta del catálogo, Jessica Rodríguez, contratada primero en INECO, empresa dependiente del Ministerio de Ábalos, y luego en Traxatec. Y ha dicho cosas tremendas, ha dicho que a él le parece, si se confirma lo que se está diciendo y lo que se declara en esa comisión y en el juzgado, le parece asqueroso que pudiera haber cobrado sin ir a trabajar. Dice que en Traxatec tampoco fichaba, iba por libre. Y lo que me parece ya el colmo es que ha aparecido que en las notas internas a los de Traxa le daba tal vergüenza contar cuál era la relación entre Jessica Rodríguez y Ábalos, que la llamaban la sobrina de... Cuánta buena gente hay en este país. Indignado y partidario de depurar responsabilidades. Así se ha mostrado en la Comisión de Investigación del Senado Jesús Casas, el presidente del Grupo Traxa. Casas ha calificado de lamentable y asqueroso el trasunto laboral de Jessica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, que fue contratada como administrativa en Traxatec a petición de Adif. Y esto, si se confirma que este hecho es real, esto es lamentable. Pero es lamentable para España como país, para Traxa como institución que lleva 47 años trabajando para sacar adelante cosas. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Admite además que Jessica aparecía en documentos internos de la empresa como la sobrina del ministro y que Traxa recibió varios correos de Adif en los que se ordenaba no atosigarla ni meterle más presión de la cuenta. Es verdad que en algunas justificaciones o relaciones de trabajo aparece Jessica nominada como la sobrina del ministro. ¿Lo ha visto usted? Yo lo he visto. Es un documento interno. Y aparece, ¿no? Sobrina del ministro. Es un documento interno de la gerencia. No sé qué pinta ahí y forma parte de los documentos que son objeto de investigación. Es decir... Y por si esto fuera poco, Casas también ha admitido que Jessica Rodríguez nunca fichó, como hacen el resto de trabajadores. La frase esa se refiere al no fichaje. Y eso sí lo tenemos detectado claramente, porque lo detectó ya la auditoría que se inició en octubre y se acabó en diciembre. Esta señora no fichó. Hace unas semanas, Caridad Martín Palacios, gerente del Grupo Traxa, fue cesada a petición de Casas por tener un papel secundario en la contratación de Jessica Rodríguez. Un cese preventivo que no sirvió de cortafuegos. En cambio, la responsable de selección que sí blindó el fichaje de Jessica, Virginia Barbancho, ha sido ascendida. Así lo ha señalado Casas. Están tratando desde Adif depurar responsabilidades en una persona que no fue la culpable. En cualquier caso, tanto Jesús Casas como el director de Traxatec, que declaró ayer, se excusan en una investigación interna para no dar más explicaciones.
Pues me ha gustado el caballero este, porque por lo menos ha ido allí con desparpajo y ha dicho las cosas que había que decir. No, ha dicho las cosas como son, que es una vergüenza nacional. Lo que pasa con esto es una vergüenza nacional. Yo creo que ni el primero ni el último de los casos que hay ahí, que investigue más, que seguramente tiene, no sé cuántos empleados tiene esto, 4 o 5 mil empleados, tiene lo de Traxa, ¿no? Pues que investigue, y lo que tiene que hacer es fulminantemente a todos los que han participado en la contratación, porque hay una irresponsabilidad tremenda. Ya lo ha dicho él, ha dicho que es el presidente, pero él no está en decirlo en la comisión. Tiene que tomar medidas muy duras para que no se vuelva a producir eso en Traxa. En Traxa ni en INECO, porque también fue el ministro en la comisión cuando hablaron esto de INECO, dijo que era todo, la contratación había sido pulcra, transparente, el procedimiento de selección, y un cuento que nadie se creía, porque la propia chica dijo, si yo no he fichado yo no iba a trabajar nada, a mí me dieron un ordenador y me dieron un curso de prevención de riesgos laborales, me lo llevé a mi casa. Fui con Koldo y al final él dijo, ya hago yo las preguntas. ¿Tú sabes leer? Escribir? Sí, pues ya está, contratada. No, sí, efectivamente lo que uno le incita a pensar es que no son casos aislados. Es decir, porque cuando son casos aislados llaman la atención. Cuando el que no está acostumbrado a ver esas cosas, pues el personal de contratación, el que tenga que firmar esas nóminas, el que lo vea... Los sindicatos. Me refiero, al final en una empresa grande está todo muy burocratizado, con mucho procedimiento y puede parecer que no, en esas empresas grandes, pues que uno más, uno menos no se nota, todo lo contrario, ¿no? Al final lo tienen todo como muy regulado para tener ese control. Entonces, si solamente ha saltado la liebre ahora porque se está investigando, puede uno pensar que igual es que había más casos o incluso estaban acostumbrados a ver este tipo de... Porque es que cada semana tenemos una noticia nueva con Ábalos. Lo último que era porque ella dijo que no fichaba, luego dijeron que sí, que tenían los fichajes y que tenían las horas. Ahora resulta que no. Alguien los ha hecho. Lo que tiene mucha guasa es que el que hizo todos los papeles vio tal pufo que le puso sobrina del ministro. Claro. Pero el cachondeo, como va a preguntar por esto, va a poner aquí sobrina del ministro, porque esto es una cosa... Ese es un absolutamente que no se puede digerir. Con moral cristiana. Y le dio un toque. ¿Cómo un tío casado va a tener colocada a las cosas? Sobrina del ministro. Será la sobrina, hombre. Pero nos reímos por no llorar. Porque me quito el sombrero. ¿Qué sentido de la dignidad tienen algunos? Pero es para nota, sobrina del ministro. Para justificar todo el expediente, sobrina del ministro. Claro, eso queda en mero nepotismo. Pero bueno, eso es, el que lo lea, que sepa un poco, esté en el mundo, sabe qué significa sobrina del ministro. Sí, claro. Bueno, pues no menos os vais a reír con lo que viene ahora, porque resulta que hay un testigo que dice, Joseba, el hermano de Koldo, iba a la Dominicana, pero no a fumar puros, como él decía. No porque había una chica que le interesaba mucho allí, que también lo dijo. No. Para traerle pasta a Aldama cuando Aldama iba corto de tesorería en España. 2 veces, 10.000 euros, sobrecito, tal, yo lo llevo, yo lo traigo, tal, cuidado, porque si llevas más te pueden pillar, tal, ese tipo de cosas. Joseba García, el hermano de Koldo, recogió en República Dominicana 20.000 euros en efectivo por orden de Víctor de Aldama. Así lo ha confirmado en el Supremo el empresario Javier Serrano, vinculado al igual que el comisionista a la empresa Pronolab, investigada por presunto blanqueo de la trama. Precisamente las entregas de dinero se realizaban a través de una de sus empleadas llamada Aranzazu Granel. Esta mujer, al igual que Serrano, también ha declarado como testigo y ha confirmado estas entregas de dinero en el país caribeño. Fue ella misma la que entregó 2 sobres con $10.000 cada uno al hermano de Koldo. Según el sumario, Aldama se quedó sin liquidez en España para afrontar los pagos en metálico de las presuntas mordidas y por ello tuvieron que usar el dinero que la sociedad estaba generando en Dominicana. Joseba realizó 2 viajes al país caribeño en 2021, uno en octubre y otro en diciembre. Según la UCO, en el marco de estos viajes, el hermano de Koldo recibió estos sobres de dinero que tenían como destinatario final a Víctor de Aldama. Además, unos mensajes intervenidos por la Guardia Civil corroboran estas declaraciones. En su segundo viaje al país caribeño, Joseba García le preguntó a su hermano Koldo cuántos son al cambio $10.000. Y Koldo, en lugar de contestar, instó a su hermano a borrar el mensaje. Las declaraciones de este miércoles no dejan en buen lugar a Joseba. Mintió al juez al asegurar que los viajes que realizó a Dominicana fueron por puro placer y porque le gustaba el tema de los puros, decía él. Algo muy diferente a tener que recoger 2 sobres con 10.000 euros en efectivo cada uno. A propósito de Joseba, da la sensación de que no es el lápiz más afilado de su curso, pero alguien podría decir, ¿te dejas guiar por las apariencias? No, hombre, no.
si tienes que llamar a tu hermano para saber a cuánto equivalen 10.000 dólares en euros, chico, no eres el lápiz más fino del curso, ¿eh? Eso queda bastante clarito. Y desde luego, pues todas estas ponzoñas de la trama, que si ahora voy corto de pasta aquí, demuestran que en la República Dominicana tenían empresas de blanqueo, de las cuales, pues cuando tocaba ordeñarla, porque venían maldadas aquí, pues mandaban al chico los recados, que por cierto no sabe cambiar dólares por euros. Yo no sé si es una cuestión de que sean cortos o de la sensación de impunidad que tenía esta gente, ¿no? Sí, sí. Que aquí puedo hacer lo que sea, ¿no? Esto es nuestro chiringuito, esto es nuestro cortijo, nosotros aquí, total, no pasa nada, ¿no? No te van a pillar y si te pillan ya se arregla, ¿no? Es un poco la sensación que me está dando en todo este caso, ¿no? Cada vez que estamos viendo toda esta trama de corrupción que afecta a todos y que es imposible que no estuviese organizada, ¿no? Lo quieren llamar todo el rato caso Coldo, o se está centralizando todo mucho en Víctor de Aldama. Bueno, Víctor de Aldama es el corrompedor, ¿no? Pero tiene que haber otro en la otra parte, ¿no? Y al final se nota, y cada vez es que es una cosa compleja, una trama que no es sencilla, ¿no? Están relacionados muchos casos, ¿no? Que si los hidrocarburos, que si las mascarillas, que si no sé qué. Negocios en Georgia, en Venezuela, claro, en muchos Dominicana. países, en muchos afecta a muchos ministerios. Pues esto es una trama y tiene que haber un número de una Pero trama que esta trama era el círculo de confianza del ministro Ábalos, porque esto era el que estaba detrás de todos estos movimientos, el ministro Ábalos, que lo tenía a este, no para ir a por el tabaco, como decía que lo tenía de asistente para que le trajera el tabaco o el periódico, no, usted lo tenía usted para misiones especiales, para contratar a esa chica, para ir a por dinero a Santo Domingo, para montar una comida con este, para buscarle un piso, para buscarle un chalet en verano, para todo lo que usted le mandaba a este señor, para ver si le compra o la alquila. Y... Acompáñame a ver a Delcy Rodríguez, y le bajamos las maletas, ¿te acuerdas? ¿Les veremos en la cárcel? O sea, es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿veremos aquí alguno Bueno, hay que dejar cárcel? que actúen los tribunales y seguir defendiendo la presunción de inocencia, dejarlos que trabajen. Ya veremos. Hombre, hay muchos indicios, ya veremos lo que hace el juez, ¿no? Pero hay que pinta dejarlo, más, la verdad es que esto acá me pinta más porque Javier está hablando de unas cantidades. Pinta más porque el fondo de todo esto, Javier, si lo saca del gobierno Sánchez, lo saca del partido Sánchez y le dice que deje todo y luego lo recupera de diputado por Valencia después de haberlo echado, algo pasa. Claro. Él tiene información de todo. ¿Qué puede pasar? Ya veremos. Cuando salga todo el dinero, a lo mejor no solamente llegó a aferrar el dinero de la señora que lo ha declarado, a lo mejor hay algunas cantidades que pueden que hayan tenido Carmen Pano, dice. un destino también que no conocemos hoy. Bueno, avanzamos, que hay muchos temas hoy. Vamos a ver, ¿qué está pasando entre Podemos y Sumar? Recordarán que ayer exhibimos aquí cómo Pablo Iglesias, muy sobrado, muy relajado, decía, no, estos van a morir, tal. Ella se va a integrar en el PSOE y Sumar, pues, no tiene otro futuro que desaparecer. Bueno, hoy hay respuesta de Yolanda Díaz. La cosa da la sensación de que la reacción o lo que se está produciendo en ese entorno es que ante la crisis de votos de unos y de otros, pues Podemos quiere arrancar a Izquierda Unida de las fauces de Sumar, llevársela y mandar a Yolanda, si acaso al PSOE, que maree allí, que se siga peleando con Marisú allí y que les deje en paz. Hoy respondía Yolanda Díaz nada contenta con esas declaraciones de ayer de Pablo Iglesias. Decía Bertolt Brecht que el odio deforma el rostro. Entonces, cuando uno en política no sabe diferenciar lo personal de lo político, creo que se equivoca. Yo he nacido en una casa en la que he vivido todo tipo de realidades políticas, afortunadamente, y desde luego yo no odio a nadie y le tengo un enorme cariño a Pablo Iglesias, vamos, sustancialmente lo digo, es verdad, y vamos, si yo cambiase de posición sobre este extremo, es que estaría en otra fase. Uy. Mira, lo de Yolanda Díaz ha sido un bluff, lo de Sumar ha sido un bluff, porque no ha aportado nada nuevo. Se ha subido en lo harto de Compromís, de En Comuns, de Más Madrid y de... No, Más Madrid no está, de En Común y de Izquierda Unida. Se ha subido en lo harto de esas organizaciones para sumar, para escuchar, para hablar. Y cada vez que se presenta es un fracaso electoral, cada vez pierde más votos. Y ella, recuerdo a una Iglesia que aspiraba a ser presidente de Madrid. Sí. Pero ella también estuvo trabajando a favor de hundir todo lo que era Podemos para quedarse con ese activo político.
y jugó sus basas y estuvo muy activa en ese tema y ella creó ahí una herida que no han curado, que es que echó por la ventana a la ministra de Igualdad, que era la líder, para ponerse al lado de Pedro Sánchez, que quería los votos de todo esto, como le están llegando votos de todo el movimiento de Sumar. Lo que pierde va ganando muchos el PSOE. Pero que no nos olvidemos que Izquierda Unida, ¿no?, y la izquierda radical siempre en este país pues podía estar en torno al 3-5% de los votos, ¿no?, como algo... No, ha habido época... Izquierda Unida tenía época que tenía 20 diputados. Claro, pero me refiero, pero es que Podemos ha llegado a tener 70, ¿no?, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero hay un 10% es decir, ahí. que se ha movido el eje, ¿no? Se ha movido el eje de la izquierda y, de hecho, yo creo que ahora mismo costaría diferenciar al PSOE de Sumar. Y costaría diferenciar al Partido Socialista de esta izquierda radical, ¿no? Porque dices, había ciertos temas, ¿no?, donde el PSOE podía ser más institucional, que podía tener una visión más de Estado, que podía, a su manera y con su corriente ideológica y con su pensamiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid lo vemos. Yo no distingo entre el Partido Socialista y entre Más Madrid, salvo que, bueno, pues unos... Pues en el Partido Socialista igual visten un poco mejor, ¿no?, y tienen un poco más, de vez en cuando se ponen corbatas, ¿no?, pero poco más, ¿no? Es decir, votan igual lo mismo, traen las mismas propuestas y es un poco esa misma mentalidad de todo tiene que ser una lucha, enfrentar unos con otros, lo que no sé defender lo hago atacando lo contrario, ¿no? Y así, esa es la política que he traído. Entonces yo, bueno, pues que si se van a fusionar, se van a separar, yo creo que es más una de los juegos a los que Pedro Sánchez, con mucha astucia, porque no es tonto, pues al final va a ganar él ese bueno, está espacio, ¿no? Está por ver qué vende hoy en el mercado político Pablo Iglesias, que no estamos en el 15. Ya veremos. Anchoucas, os voy a hablar de Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel Revilla supo ayer que el emérito le demanda por injurias y calumnias, por cosas que decía en unas televisiones de izquierdas que le llevaban a todas las tertulias porque decían animaladas, y él se dejaba. Y seguramente, como ha sido el Anchoucas, que iba con enormes cajas de anchoas a la zarzuela, pues al rey le haya podido molestar que ese siervo de la gleba, que venía arrodillándose con las anchoucas en la mano, también estuviera en la pomada de La Sexta y alguna que otra cadena más que lo avientaba. Hoy se explica a Revilla después de conocer que el emérito le demanda. La rabia de que un inviolable demande a un ciudadano a pie. Yo creo que esto no ha ocurrido. Cuidado que los reyes en España han hecho tropelías a través de la historia, porque hemos tenido cada uno. Pero, hombre, ir a por un ciudadano sabiendo que además a él no le puedes hacer nada, ¿no? Me parece muy injusto, ¿no? E incluso mezquino ese detalle. Estábamos ante un señor que culmina su periplo con algo que es gravísimo y que no le damos suficiente importancia: declararse apátrida fiscal del país del que ha sido jefe de Estado. Porque yo, como político y como persona honesta, que no ha robado y que cumple con las obligaciones fiscales, no puede ser un señor acólito de estos reyes y disculparles todo. ¿Qué os parece, Pino? Hombre, yo creo que el rey condenado no tiene sentencias. El rey hay que mirarlo por dos ventanas. La ventana institucional y su apoyo al sistema democrático y los años que tuvo la monarquía, que yo creo que ha dado paz y prosperidad a los españoles, y eso queda. Y luego el tema de la vida privada. Y en la vida privada no ha sido condenado, que sepamos, hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, esto de las tertulias que todo vale, y poner ahí de delincuentes y de fugados y de no sé cuánto y tal, pues llega un momento, claro, llega un momento en que las cosas pues tienen unos límites, ¿no? Y Revilla, que está metido en toda la demagogia que se pueda meter en su discurso, pues está limitado, ha molestado cosas que ha dicho, y ya veremos, a lo mejor si no hay delito, pues el juez la archiva, y si no, pues le han pedido una indemnización que van a donar a Cáritas. O sea, que no es que el rey quiera, lo que no puede haber barra libre, no puede haber barra libre en las expresiones verbales, sin condenas y sin nada objetivo. Lo que pasa es que, desde un punto de vista técnico... Que tiene cosas el rey también, que tiene cosas que son muy criticables en su vida privada. Pero, por ejemplo, si lo mira como... la demanda la presentan de forma muy tardía, años después de que ese hombre se paseara por las tertulias, y eso
No huele bien. Ya, efectivamente, no sé muy bien a qué viene el momento de hacerlo, pero bueno, Revilla se dedicaba a ser un bufón casi en la televisión pública porque él buscaba ese rédito político. Exacto. Lo que ha hecho, sin embargo, oye, habría que hablar del destrozo que hizo en Cantabria durante tantos años, que he de decir que me gustaría llevarme a Vox algo de mérito, que gracias también al crecimiento de Vox en Cantabria se pudo sacar a Revilla del gobierno en esta última legislatura, ¿no? Y poder revertir un poco las tornas, ¿no? Aunque no estemos en ese gobierno de Cantabria, pero que sí que estamos condicionando. Y lo que, bueno, pues efectivamente yo creo que estamos en un momento de una crisis política e institucional donde justamente los españoles y los ciudadanos, de las figuras que más respeta es la monarquía, ¿no? Es la jefatura de Estado que nos está dando pues una solidez, aunque lo dicho, ¿no? Que pueda tener cuestiones del antiguo rey, cuestiones pues bueno, pues dudosas, ¿no? o criticables, pero estando hoy como está el país, ¿no? Teniendo pues bueno, el gobierno que tenemos, lo que hablábamos antes de la vicepresidenta del gobierno metiéndose con las universidades privadas, ¿no? Y todo lo demás. Pues la Casa Real ha demostrado pues al final un orgullo para muchos españoles, sean monárquicos o no. Y yo creo que además, pues bueno, yo creo que está en su derecho que efectivamente, ¿no? El haberse, que él tiene derecho a defenderse. Hay una cosa importante, no es que le haya dicho en tertulia, es que ha escrito un libro. Claro. Ha publicado un libro donde dice esas cosas. Claro, o sea, que no es que lo diga una tertulia aislada. Y alguien ha dicho hasta es que aquí. ha escrito un libro con una serie de cosas que alguien le habrá estudiado y esto no se puede. Ha escrito un libro, yo que por ahí viene, por el libro. Yo no me lo he leído. Sí, pero, ahí estaba firmando ejemplares. Sí, sí, por supuesto. Bueno, decir que no solo en el Madrid hay tíos que no defienden y otros que tampoco atacan y no sé qué, no. Esto va más allá del fútbol. Fíjense ustedes el drama que supone esto para el prestigio del Centro Nacional de Inteligencia. Hoy ha quedado bastante claro, aunque no se reconozca por la ministra Robles, etcétera y tal, que le pagaban 500 euros al mes al imán de Ripoll, que es el inductor, es el preparador de los asesinos de los atentados en Barcelona, de las Ramblas y de Cambrils. En fin, habría alguno... dicen en el CNI, bueno, es que nos proporcionaba información falsa, obviamente, y no nos informaba de lo que en realidad, pues alguien falló contratando a este tío como informante, pero falló no poco, muchísimo falló. Bueno, no os doy la paliza con este asunto, ya se irá aclarando. Es bueno saber las cosas, esto hasta ahora ha sido negado porque era una sospecha que tenían muchos indepes de cómo iba la relación entre el imán de Ripoll y los del atentado y el CNI. Vamos a hablar de algo que os puede ser útil. Resulta que hay muchos españoles que hacen compras y que se creen que comprando en Vinted o comprando en Wallapop, pues está fuera de control y eso no hay que declararlo y no sé qué. Hacienda lo controla de la A a la Z. Seguro que han oído hablar de Vinted o de Wallapop o de que un amigo, vecina o primo se sacan un buen dinero vendiendo sus cosas por internet. ¿O son ustedes mismos los que han realizado alguna compra o venta por estas aplicaciones? Pues ojo, porque este dinerillo extra está más que controlado por Hacienda. Coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta de este año, una de las novedades es que la agencia tributaria dispone por primera vez de información detallada sobre las ganancias que tienen los usuarios en plataformas de venta de segunda mano como Vinted y Wallapop. En concreto cuentan con la información de 330.000 contribuyentes, teniendo en cuenta también los usuarios que han usado plataformas para el alquiler de inmuebles, vehículos o prestación de servicios. Hacienda también vigila a las personas que dan servicios profesionales en plataformas sin ser autónomas. Hasta ahora las ventas entre particulares no habían importado demasiado a Hacienda, pero esta idea ha cambiado cuando este tipo de comercio online cada vez se usa más y los vendedores se han convertido en auténticos profesionales que pueden vivir únicamente de estos ingresos. No se tendrá que declarar todas las ventas, pero los vendedores que sí estarán obligados a declarar sus ganancias serán los que han superado las 30 ventas o han tenido beneficios superiores a 2.000 euros a través de estas apps. Javier Pérez, ¿qué opinas? Si dedicasen todo el talento que tiene Hacienda, ¿no? a otras cosas buenas, yo creo que tendríamos y los medios, porque bien, ¿no? El ordenador Berta sigue siendo el más importante y el mejor. Es el ataque al ciudadano constantemente. Yo puedo entender que
oye, que si montas un negocio sobre eso, ¿no? La segunda mano, lo que sea, la compraventa, tal, pues efectivamente, pues como cualquier otro negocio. Pero aquí lo que estamos hablando, oye, ellos mismos son los que están todo el rato vendiendo la economía circular, el tal, utiliza segunda mano, cosas de estas, ¿no? Pero bueno, y pasa por caja, ¿no? La realidad, y claro, y lo ponen todos unos parámetros, 30 compras, da igual, 30 ventas que son cosas de 5 euros, da lo mismo que si son cosas de 1000, o sea, es que es todo, una vez más, el ataque al ciudadano, la pérdida de la libertad. Pero hay un tema, pero yo es que esto lo tengo que ver más despacio, pero mira, Javier, lo que se vende en estas plataformas son cosas que ya no necesitas, que tienes en casa, que has comprado en su día con tu renta declarada, y lo que normalmente tienes son minusvalías, porque el valor de adquisición fue superior a esto, entonces es residual, entonces que tendrá que ser una cuenta y tendrán que ir con la factura o el valor de adquisición de los años y les hará lo que te vas a tener que devolverle la minusvalía que he tenido en la renta. Se meten en unos jardines, hombre, usted ha perdido, pues entonces lo mismo que la minusvalía cuando pierdes acciones, ahora me lo descuento en la renta. Que sería lo suyo. Lo coherente. Lo coherente, porque ha tenido una minusvalía. Si yo he comprado un televisor y lo he usado y lo vendo más barato porque ya no me sirve o lo he heredado de una casa de mi padre o lo que sea que ya no está, y vendo el televisor, pues si eso tiene minusvalía, pues mire usted, me la tendrá que aplicar porque yo he pagado con mis impuestos. Me encantaría llevar esa demanda. Bueno, pero la lógica la tiene toda, porque lo que se vende ahí son cosas usadas fundamentalmente, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que cuando tienes una plusvalía pagas impuestos, pero la minusvalía no te beneficia. Ahí ya se desentienden, ¿no? Ya te dicen, pero está arreglado, en patrimonio cuando vendes, es la diferencia patrimonial, es el incremento patrimonial, y si tienes minusvalía te lo puedes descontar. Menudo pollo en tribunales si alguien plantea eso. Has dado una idea genial. Apúntense, abogados que nos veis, que si tenéis clientes que acuden a vosotros, aquí os apoyaremos en todo. Para responder la Hacienda. Es una forma de asustar, pero yo creo que eso, materializar eso es muy complicado. Sí. Bueno, no es tan complicado, ten en cuenta que son todo transacciones digitales y... Bueno, hemos llegado al tiempo, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia y por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes viene el premio a continuación de la publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. María Jesús Montero, es verdad, 2 días seguidos ha pedido perdón por haber considerado que la sentencia del caso Alves era una vergüenza, descalificando así a todo el sistema judicial. Eso lo ha hecho porque estaban dándole mucha cera en todas las asociaciones de todos los ámbitos de la justicia, pero ha pedido un perdón con sordina. Ella mantiene su posición crítica hacia la sentencia porque dice que es un retroceso de los derechos de las mujeres, lo cual no está en cuestión. Además, la vicepresidenta socialista ha expresado su sorpresa por la rápida reacción de los jueces a sus comentarios y lamenta que no mostrase la misma contundencia cuando otros partidos critican sentencias, lo cual es sacar el balón fuera del tiesto. Hoy además hemos conocido que la Fiscalía de Cataluña, que depende del fiscal general, va a recurrir la absolución de Dani Alves ante el Supremo porque considera que vulnera ciertos principios constitucionales y preceptos del Código Penal. María Jesús Montero no es la única miembro del Ejecutivo que ha criticado esa sentencia de Cataluña. Hoy se suma también el miembro de Sumar y también ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, Ernest Urtasun, a estas críticas. Dice que la sentencia no le gusta y que podría desincentivar a otras mujeres a denunciar. A mí me llama la atención, ¿no?, que tras una declaración como la que yo hice, las asociaciones de jueces, de magistrados, pues salgan a criticar mis declaraciones. A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político o otra persona perteneciente a los partidos políticos cuando critica determinadas sentencias, cuando algunos magistrados hacen pronunciamientos políticos. A mí la sentencia no me gusta, porque estamos ante un caso de una mujer joven que se atrevió a denunciar a una persona muy poderosa y muy famosa, una mujer joven además que siguió todos y cada uno de los protocolos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un riesgo de que este tipo de denuncias desincentiven a mujeres jóvenes que han sufrido agresiones sexuales.
Como si se tratara del Día de la Marmota, María Jesús Montero ha vuelto a pedir perdón, un perdón retórico para que no la muelan a críticas. Sostiene en lo fundamental los mismos argumentos. Eso sí, no se atreve a volver a llamar vergüenza a la sentencia. Ahora se trata de justificar su indignación. Todo el humo posible es poco para que se olvide que ella puso delante de la presunción de inocencia, que es un principio de todos los españoles, el hermana, yo sí te creo, que es uno de los alegatos del feminismo más radical de nuestro país, como si la política sevillana quisiera usurparle a Podemos algo del feminismo más radical. Hoy, por cierto, la Fiscalía de Cataluña anunciaba que recurrirá el asunto de Alves al Tribunal Supremo, aunque la sentencia, todos los juristas que la valoran dicen que está perfectamente construida. María Jesús Montero se justifica retorciendo argumentos o hablando de las formas. ¡Qué vergüenza! Sin arrepentirse de haber puesto en cuestión el principio de presunción de inocencia. Pido disculpas por la forma como le expresé, que seguro que no fue la más correcta. La vicepresidenta primera centra todo su discurso en que la sentencia pone en cuestión la credibilidad de la víctima, volviendo a atacar de esta forma la decisión de los jueces. Nos encontramos de pronto con una sentencia, después de la que teníamos en primera instancia, en donde nuevamente, justamente lo que se pone en cuestión es la credibilidad, en este caso la fiabilidad de la propia víctima. Con estas declaraciones, María Jesús Montero parece dejar a un lado la polémica, pero ha abierto una nueva contra las asociaciones de jueces. A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político o otra persona perteneciente a los partidos políticos cuando critica determinadas sentencias. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha disculpado a Montero y deja claro su rechazo a la sentencia. Nos pasamos el día haciendo declaraciones en los medios de comunicación y uno a veces se ve con la obligación de rectificar, eso le puede ocurrir a cualquiera. Yo creo que aquí lo importante es que nos centremos en lo que ocurrió con la sentencia. Yo en eso sí quiero darles mi opinión. A mí la sentencia no me gusta. Creo además que las sentencias, como cualquier otra cosa, pueden ser objeto de crítica, solo faltaría. Estas declaraciones coinciden con el anuncio de la Fiscalía de Cataluña, en el que informa de que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía se alinea con Cándido Conde Pumpido y también se opone a que los magistrados de la Audiencia de Sevilla lleven a la justicia europea esa absolución plenaria que les dio el Constitucional a Chávez y a Griñán. El Ministerio Público, no cabía esperar gran cosa de alguien que depende del Gobierno, rechaza esa posición de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la extralimitación del Constitucional por la revisión del caso que derivó en la exculpación de los dos grandes líderes de la Junta de Andalucía socialista. Ahora los fiscales que dependen del Gobierno creen que el Constitucional no se les extralimitó y que al corregir la condena del Supremo hicieron lo correcto y que por lo tanto no procede llevar esa decisión al Tribunal Europeo de Justicia. Bueno, y queda menos de una hora para que Trump revele su golpe arancelario, cuyos efectos son todavía inciertos tanto para la Unión Europea como aquí para España. El propio Trump ha festejado la llegada de este día, nada más despertar, y se espera que en las próximas horas despliegue todos los detalles, donde en una ceremonia en los jardines de la Casa Blanca a las 10 hora peninsular. Hoy todos los medios lo que toca es especular sobre lo que puede pasar. Muchos auguran un arancel global de hasta el 20% que podría sumarse o no a tasas específicas para cada país en función de las barreras comerciales que Washington interpreta que le son impuestas. ¿Y cómo afectará esto a España? Nuestro país ya soporta aranceles del 25% al acero y al aluminio que afectan a sectores importantes como son la fabricación de electrodomésticos o de aparatos mecánicos. Una tasa, ojo, al sector agroalimentario tendría un impacto significativo si afecta, por ejemplo, a un producto estratégico como es el aceite de oliva. Y a falta de conocer la letra pequeña, Sánchez ya tiene preparada una respuesta ante la guerra comercial de Estados Unidos. La dará a conocer mañana a las 12 desde la Moncloa tras verse con empresarios de los sectores presumiblemente afectados como son el automóvil, la agricultura o el vino. Esta tarde el presidente ya ha estado reunido con empresarios y con sindicatos con los que habría diseñado las posibles ayudas al tejido productivo que esté afectado.
Miren ustedes, de la Unión Europea ni siquiera conocemos quién va a ir a negociar con la Casa Blanca esto de los aranceles. Y de España, pues todavía conocemos menos. De España lo que sí sabemos es que Sánchez se ha reunido a las 6 de la tarde con varios de sus ministros, entre ellos Carlos Cuerpo, para estudiar medidas sin conocer antes cómo y de qué forma Trump nos impone aranceles, sin conocer cuál es la respuesta coordinada que da a esos aranceles la Unión Europea. Entonces, ¿qué sentido tiene esta reunión de Sánchez? Pues uno meramente político, salir el jueves a decir algo que suene contundente y que alimente la idea de que el presidente español tiene perfil propio frente a Trump. La pregunta es, ¿puede España tomar medidas propias ante la contingencia arancelaria? Pues eso es un interrogante impreciso. Descartado que nuestro déficit comercial con Estados Unidos nos vaya a proteger del tsunami arancelario, ahora lo que toca es echar un vistazo a qué es lo que mantienen los americanos como aranceles de Trump. Y valen para supuestos aranceles que se puedan o se quieran imponer desde España. Habrá que ver si valen o no. La Unión Europea usará el principio de reciprocidad para empatar los aranceles del tema de los coches americanos, por ejemplo, los eléctricos o los SUV o los sedanes. ¿Podría España tener margen para aplicar aranceles propios a las energías, al petróleo, al gas que traemos de Estados Unidos? Difícil. Prácticamente en todo lo demás sería darnos un tiro en el pie. Por ejemplo, imagínense que España castiga todavía más de lo que haga Europa los móviles que llegan de Apple, los laptops, los ordenadores, los equipos médicos o la maquinaria industrial. Eso incrementaría nuestra inflación y empeoraría la calidad de vida de los contribuyentes en lo que toca a su capacidad de compra. Imaginen ustedes pagar más por las máquinas de diagnóstico clínico en los hospitales, por las máquinas de diálisis, por los robots quirúrgicos, por los marcapasos. Vamos, que eso no tendría el menor sentido. Y hoy el presidente de Traxa, matriz de Traxatec, califica de lamentable y asqueroso que Jessica Rodríguez, la exnovia de Ábalos, cobrase sin acudir a su puesto de trabajo en esta citada empresa. Él hoy ha revelado además un dato importante, que Jessica figuraba en los documentos internos de la compañía como la sobrina de Ábalos. Asegura que de confirmarse el absentismo de Jessica, tanto él como el resto de su equipo asumirán responsabilidades. Indignado y partidario de depurar responsabilidades. Así se ha mostrado en la Comisión de Investigación del Senado Jesús Casas, el presidente del Grupo Traxa. Casas ha calificado de lamentable y asqueroso el trasunto laboral de Jessica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, que fue contratada como administrativa en Traxatec a petición de Adif. Y esto, si se confirma que este hecho es real, esto es lamentable. Pero es lamentable para España como país, para Traxa como institución que lleva 47 años trabajando para sacar adelante cosas. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Admite además que Jessica aparecía en documentos internos de la empresa como la sobrina del ministro y que Traxa recibió varios correos de Adif en los que se ordenaba no atosigarla ni meterle más presión de la cuenta. Es verdad que en algunas justificaciones o relaciones de trabajo aparece Jessica nominada como la sobrina del ministro. ¿Lo ha visto usted? Yo lo he visto. Es un documento interno. Y aparece, ¿no? Sobrina del ministro. Es un documento interno de la gerencia. No sé qué pinta ahí y forma parte de los documentos que son objeto de la investigación. Es decir. Y por si esto fuera poco, Casas también ha admitido que Jessica Rodríguez nunca fichó, como hacen el resto de trabajadores. La frase esa se refiere al no fichaje. Y eso sí lo tenemos detectado claramente, porque lo detectó ya la auditoría que se inició en octubre y se acabó en diciembre. Esta señora no fichó. Hace unas semanas, Caridad Martín Palacios, gerente del Grupo Traxa, fue cesada a petición de Casas por tener un papel secundario en la contratación de Jessica Rodríguez. Un cese preventivo que no sirvió de cortafuegos. En cambio, la responsable de selección que sí blindó el fichaje de Jessica, Virginia Barbancho, ha sido ascendida. Así lo ha señalado Casas. Están tratando desde Adif depurar responsabilidades en una persona que no fue la culpable. En cualquier caso, tanto Jesús Casas como el director de Traxatec, que declaró ayer, se excusan en una investigación interna para no dar más explicaciones.
indignado y partidario de depurar responsabilidades. Así se ha mostrado en la Comisión de Investigación del Senado Jesús Casas, el presidente. Joseba García, el hermano de Koldo, ha explicado, o mejor dicho, un testigo ha explicado por qué le pillaron viajando en 2 ocasiones a la República Dominicana. Lo hacía para traficar con dinero en efectivo y para ofrecérselo al que le mandaba allí, que era Víctor de Aldama, el comisionista. Cuando le faltaba efectivo en sus manejos en España, se lo hacía traer de algunas empresas que estaban bajo el control de la trama en la República Dominicana y que son sospechosas de haber facilitado el blanqueo del dinero que se obtenía a través de la trama corrupta en España. Este testigo habla de 2 manejos de 20.000 euros en los sobres, lo cual viene a contradecir las versiones de Joseba García y a no dejarle muy buen lugar, porque le tenía que preguntar a su hermano cuál era el cambio de 10.000 dólares en euros. Joseba García, el hermano de Koldo, recogió en República Dominicana 20.000 euros en efectivo por orden de Víctor de Aldama. Así lo ha confirmado en el Supremo el empresario Javier Serrano, vinculado al igual que el comisionista a la empresa Pronolab, investigada por presunto blanqueo de la trama. Precisamente, las entregas de dinero se realizaban a través de una de sus empleadas llamada Aránzazu Granel. Esta mujer, al igual que Serrano, también ha declarado como testigo y ha confirmado estas entregas de dinero en el país caribeño. Fue ella misma la que entregó 2 sobres con 10.000 dólares cada uno al hermano de Koldo. Según el sumario, Aldama se quedó sin liquidez en España para afrontar los pagos en metálico de las presuntas mordidas y por ello tuvieron que usar el dinero que la sociedad estaba generando en Dominicana. Joseba realizó 2 viajes al país caribeño en 2021, uno en octubre y otro en diciembre. Según la UCO, en el marco de estos viajes, el hermano de Koldo recibió estos sobres de dinero que tenían como destinatario final a Víctor de Aldama. Además, unos mensajes intervenidos por la Guardia Civil corroboran estas declaraciones. En su segundo viaje al país caribeño, Joseba García le preguntó a su hermano Koldo cuántos son al cambio 10.000 dólares. Y Koldo, en lugar de contestar, instó a su hermano a borrar el mensaje. Las declaraciones de este miércoles no dejan en buen lugar a Joseba. Mintió al juez al asegurar que los viajes que realizó a Dominicana fueron por puro placer y porque le gustaba el tema de los puros, decía él. Algo muy diferente a tener que recoger 2 sobres con 10.000 euros en efectivo cada uno. Y poco a poco vamos conociendo las verdaderas intenciones de Podemos después de cerrar la puerta a volver a confluir con Yolanda Díaz en unas elecciones. Según confirma hoy The Objective, los de Belarra querrían que tanto Yolanda Díaz como el resto de Sumar se integrasen en la lista del Partido Socialista para en ese momento, y solo en ese momento, intentar llegar a una candidatura conjunta con Izquierda Unida. La ministra de Trabajo parece no tirar la toalla y hoy ha vuelto a tender la mano a los de Pablo Iglesias. En una entrevista en Radio Nacional ha respondido a las palabras del exvicepresidente en las que aseguraba que su partido estaba muerto políticamente. Decía Bertolt Brecht que el odio deforma el rostro. Entonces, cuando uno en política no sabe diferenciar lo personal de lo político, creo que se equivoca. Yo he nacido en una casa en la que he vivido todo tipo de realidades políticas, afortunadamente, y desde luego yo no odio a nadie y le tengo un enorme cariño a Pablo Iglesias, vamos, sustancialmente lo digo, es verdad, y vamos, si yo cambiase de posición sobre este extremo es que estaría en otra fase. En el panorama internacional, en Francia viven con enorme pasión las manifestaciones convocadas para el próximo fin de semana, para el próximo domingo 6 de abril, en las calles en apoyo a Marine Le Pen y para defender las posibilidades que la líder de Rassemblement tiene para las próximas elecciones presidenciales francesas del año 27. Tras su inhabilitación judicial, la señora Le Pen ha manifestado hoy que está satisfecha con el compromiso del Tribunal de Apelación de París de resolver el recurso que ha planteado contra la sentencia en verano de 2026, lo que le podría permitir, caso de conseguir que fuera atendido favorablemente, competir en las elecciones presidenciales contra Emmanuel Macron.
Y Miguel Ángel Revilla se reafirma en todo lo dicho sobre el rey emérito después de que ayer se conociese esa demanda por una presunta vulneración del derecho al honor. En una extensa rueda de prensa ante los medios de comunicación, el político asegura que todo lo que dijo es cierto y tacha de mezquina la decisión del rey por su inviolabilidad. Revilla sostiene que la demanda lo que quizá busque sea acallar otras voces críticas y se pregunta por qué a él, por qué no se ha querellado el rey contra el CNI, contra Corina o contra Bárbara Rey. Yo creo que no he cometido ningún delito y no he dicho nada que no sea cierto. Ir a por un ciudadano sabiendo que además a él no le puedes hacer nada, ¿no? Me parece muy injusto, ¿no? E incluso mezquino. ¿Por qué yo? ¿Por qué no el CNI? ¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey, que ha dicho cosas terribles? ¿Por qué no se ha querellado con Corina? Sentencia pretendidamente ejemplarizante contra un grafitero en Oviedo. Se dedicaba a pintarrajear los trenes, todos los que pasaban por territorio asturiano. Piden 3 años de cárcel y 155.000 euros de condena que tendrían que abonar a la Renfe o a las compañías afectadas, principalmente la Renfe, que estaría muy bien que acabáramos con estos hábitos que nos cuestan mucho dinero público y que afean considerablemente pues, lo que pasa por las vías, sea cual sea el servicio. Bueno, Marina, es maravilloso que haya dependencia de algunas enfermedades con otras, ¿eh? Por ejemplo, que estén herpes. relacionadas. Sí, sí. Efectivamente, pues la historia se remonta a Sabir al año 2013 en Gales, cuando la escasez de vacunas contra el herpes zóster hizo que se limitara su administración a los mayores de 80 años. Sin quererlo, esto creó una enorme base de datos allí y esto ha arrojado hoy un hallazgo muy importante: que vacunarse de esta enfermedad nerviosa reduce un 20% el riesgo de desarrollar demencia. Sus efectos, de hecho, dicen, son más efectivos que los fármacos que normalmente se diagnostican para tratar esta enfermedad. El estudio, conducido por un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford y publicado en la revista científica y muy prestigiosa Nature, podría ampliarse a otros países, como es el caso de España. Bien, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan compartirla con la señal del toro, claro que sí. Y no se pierdan toda la información de Estados Unidos con Sandrome. Con nosotros volvemos mañana a la misma hora. Que descansen.